El mensaje de esta mañana se llama El gran milagro de Naamán. Y voy a empezar un poquito por el final. ¿Por qué se llama el gran milagro? Creo que cualquiera que conoce la historia de Naamán sabe que hubo una experiencia muy especial en su vida. Era un hombre leproso y Dios lo limpió. Entonces, si pensamos en el milagro de Naamán, lo que pensamos es que Dios lo sanó de lepra, pero muchas veces perdemos de vista que hay algo atrás de esa sanidad que es verdaderamente el gran milagro de Naamán, y es conocer a Dios. Conocer a Dios, que no es una cosa nada fácil. O sea, si Dios no abre nuestro entendimiento, dice la palabra que podemos tener puesto un velo que tenemos enfrente, como hicieron los discípulos de Emaús a Jesús, y no reconocerlo. Por eso se llama el gran milagro de Naamán. Como un preámbulo a lo que vamos a estar platicando de ello, también quiero tocar a otro personaje únicamente a nivel de introducción, como lo es Job, porque Job es otro caso que no conocía a Dios. Mucha gente, ese es un libro que le produce conflicto, y a veces incluso, lamentablemente, muchos cristianos se identifican con el Job sufriente, no con el Job bendecido. Dice en Job 42, capítulo 42, verso 1, ya que había pasado todo aquel aguacero, que no voy a entrar en detalles, que usted lo sabe, dice que le respondió Job a Jehová, o sea que le habló a Dios y le dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y oiga esta expresión: por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, el libro de Job empieza diciendo que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, etcétera. Pero es interesante ver que hasta después de toda esa experiencia, que tampoco fueron años, fue menos de un año, Job llega a decir: yo hablaba cosas que no entendía, yo no te conocía. Fíjese que en el versículo 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, lo que quiero sentar como principio de lo que vamos a hablar de Naamán, pero empecé por Job, es que puede existir incluso temor de Dios, puede existir amor a Dios y de todos modos no conocer a Dios. Parecería contradictorio lo que estoy diciendo, pero hay muchos cristianos que aman a Dios, que respetan a Dios, guardan los mandamientos, etcétera, pero que cuando hay situaciones en su vida no pueden entender que no es Dios el que está en el asunto. Jesús reveló una gran verdad sobre el enemigo. Dijo: vino a matar, robar y destruir. Cuando usted vea la vida de Job, el enemigo vino exactamente a hacer lo que mejor sabe hacer: matar, robar y destruir. Sin embargo, Job se pasa argumentando con los amigos todo el libro, pensando que era Dios el que había hecho eso con él. Y por eso, cuando Dios se le presenta a partir del capítulo 38, la conclusión al cierre del libro es: yo hablaba cosas que no entendía, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Por qué empiezo por aquí? Solamente es una plataforma, como una base, para entender la experiencia de un varón llamado Naamán. Ahora sí le invito a que me acompañe y nos vamos a ir a Segunda de Reyes, al capítulo 5, y ahí nos vamos a estar en todo el mensaje. Dice en el versículo 1 que Naamán era un general del ejército del rey de Siria y era un varón de grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él, y esto es interesante, había dado Jehová salvación a Siria. Este era hombre valeroso en extremo, y ahí me voy a detener adrede. No le voy a hablar todavía el pero. ¿Por qué? En la época que fue escrito esto, Siria era un imperio muy poderoso. No era la Siria de hoy con tantos problemas y guerra interna, etcétera,
sino era uno de los reinos más poderosos que existían en la época. Como consecuencia estamos hablando de alguien que no solamente era un general, sino se deduce de lo que nos dice la palabra, que era prácticamente el comandante del ejército de Siria, e incluso que era un varón de alta estima delante del rey y que era un hombre valeroso en extremo. Cuando analizamos la vida de Naamán, encontramos todo aquello que los hombres creen que es la felicidad. Tenía poder, lógicamente era un hombre rico, no creo que haya sido un general que no tenía una posición económica envidiable. Como consecuencia era un hombre de poder, de autoridad, reconocido, todo. Tenía todo lo que los hombres creen que es la felicidad. Todo aquello que cualquiera diría, no, si yo tengo esto y es, con 3 de esas yo estoy hecho. Pero tiene una pequeña palabrita al final. Dice, pero. Fíjese qué tremendo esto, hermano. Pero leproso. Y la lepra en la época de Naamán era incurable. Tenía problemas, que había apartamiento de alguien que tenía eso porque era contagioso. Y además prácticamente echaba a perder todo lo demás, de que general de alta estima, valeroso, todo lo demás. Estoy seguro que Naamán lo hubiera cambiado por no tener lepra. Esto nos presenta la realidad de mucha persona y del hombre contemporáneo. ¿Por qué? Porque el hombre llega a tener muchas veces todo lo que aquí está, pero siempre va a encontrar un pero en la vida. Así pero alcohólico, así pero infiel, así pero corrupto. Siempre hay un pero. Si usted se da cuenta, la gente está rodeada de muchas de estas cosas a veces, pero el pero, lo que le llamamos en buen chapín el pelo en la sopa, echó a perder todo. Y esa era la vida de Naamán. Un hombre que tenía importancia, autoridad, era reconocido, valeroso, pero ese pero era aquella cruz que tenía que arrastrar todos los días y que le echaba a perder cualquier cosa en su vida. Así se nos presenta este personaje. Ahora, dice en el versículo 2, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Fíjese el contraste de los personajes que vamos a ir viendo en el pasaje. Ahora tenemos una muchachita que es una esclava, alguien sin valor dentro de la sociedad de cualquier pueblo de la época. Pero dice en el verso 3, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y aquí empieza el mensaje de esta mañana, mi amado. Primera lección, sin Dios no estamos completos. Puede estar todo lo que usted quiera, que siempre van a haber peros. El hombre puede ser quien sea, pero pecador, pero tal cosa, pero tal otra. Y yo creo que cualquiera entiende perfectamente cuáles son esos peros, que a veces cambia de uno a otro, pero al final son peros. La segunda lección que empezamos a ver en el pasaje es la importancia del testimonio. Aquella muchachita en la casa de Naamán era una esclava. ¿Quién le iba a poner atención? ¿Quién le iba a ayudar? ¿Quién iba a decir, no mire, nos está dando un consejo? No, pero se atreve a decir que hay una solución. Y ahí es donde quiero que empiece a ver esto, hermano. A ella no le importaba, ella sabía quién era el señor de la casa. Y cualquiera hubiera dicho, ¿cómo se va a atrever ella a irle a decir al gran Naamán que hay alguien que puede tener una solución a su problema? Pero no se cayó, ya se dio cuenta de esa situación. Llegó ahí y le dice, mira, allá en mi tierra hay un profeta que puede sanar al Señor de ese problema que tiene. Ahora, mi amado, el primer punto de esto es que el trato de Dios a la vida del hombre muchas veces viene de donde menos se lo imagina. ¿Quién le llega a hablar? Imagínense, cualquiera, imagino que la esposa de Naamán se quedó pensando,
Pero ¿y esta muchachita es esclava? ¿Qué me está diciendo? Que hay alguien que puede curar a don Naamán. Pero eso era lo que le estaba diciendo. Nunca calle la respuesta que usted conoce. No importa quién sea el personaje, porque usted conoce a aquel que tiene la solución. Amén. Ahora, a partir del verso 4, vamos a empezar a ver los errores de los hombres, hermano. Dice el verso 4 que entrando Naamán a su señor, sea al rey, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y oiga la respuesta del rey, verso 5. Y le dijo el rey de Asiria: anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. O sea, esto lo vamos a arreglar de rey a rey. ¿Entiende? Esto es cosa de autoridad, de poder. Pero Dios les va a dar una tremenda lección. A Dios le importan un pepino los reyes de esta tierra. ¿Entiende lo que quiero decir? Y viene y dice que salió pues llevando consigo, note lo que llevaba: 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Primer error: creer que las cosas con Dios se van a arreglar a nivel de autoridades. ¿Ya se dio cuenta? La segunda: a Dios no le importan las 6,000 piezas de oro tampoco. Aquel hombre sale con los prejuicios de que esto hay que arreglarlo a nivel alto. Punto 1. Y punto 2: vamos a llevar plata para negociar y para que este señor me sane. Fíjese, ya empezamos a ver lo que la gente a veces piensa de las cosas de Dios. Y dice la palabra: tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Oiga la carta que le manda el rey de Siria al rey de Israel. Y le dice: cuando lleguen a ti estas cartas, sabes por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Tremendo, ¿no, hermano? Sanidad por decreto. Mira, si tú eres el rey, tú eres el que lo puede sanar. Fíjese todos los errores, porque ahí empezamos a entender que Dios no trata de esa manera jamás con el hombre. Y esos son los paradigmas que a veces existen en la cabeza del hombre y por eso no puede encontrar a Dios. Sigamos viendo qué pasó. Luego que el rey de Israel, verso 7, leyó las cartas, rasgó sus vestidos. Y oiga, sí entendía. Dice: soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a que sane un hombre de lepra. O sea, él mismo reconoce y dice: ¿de dónde? Yo no puedo, pues. O sea, entendía la limitación definitivamente. Recuérdese que rey bueno, rey malo, de todos modos conocían de Dios. Estamos hablando de las dos naciones que componían Israel. Y viene y lo ve de otra manera. Lo ve como una provocación. Dice al final del verso 7: considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Por qué? Era un momento que había paz entre Israel y Siria. Mandarle a pedir aquello lo tomó el rey como una provocación. Me manda a pedir algo que yo no puedo, para después decir: no me lo vas a dar, y empezar la guerra. Esa fue la mentalidad como lo agarró el rey. Pero dice la palabra, verso 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Ahora, ni se imaginaba quién puede tener la respuesta. Quiero hacer una pequeña recopilación de varios pensamientos aquí. Primero, no era cosa de influencias ni de recomendaciones. Y le voy a decir, a veces los cristianos caen en ese error. Ay, decirle a fulano que ore por mí. Esas son recomendaciones, perdóneme que se lo diga. Ay, anda con no sé quién, ese sí. Está buscando hombres. Todos los mismos errores.
El segundo elemento no es cosa de ofrendas ni de riqueza. Ojo con eso. Venga al altar y traiga su compromiso y lo pague en 10 meses y pruebe a Dios. Momento, peligro. Eso no son más que piezas de oro que la gente trae para ver si se las multiplican. ¿Entiende cómo está funcionando todo esto? Y dice, fíjese bien, no es cosa de ofrenda ni de riqueza. Tampoco es cosa de diplomacia entre poderosos. De rey a rey. Dígale al rey que él es el que puede. Tampoco. Otro elemento, no es cosa de favores y compromisos tampoco. ¿Entiende eso? Ahora, ¿qué sucede con esto? Dice el verso 9 que vino Naamán con sus caballos y sus carros y se paró, a las puertas de la casa de Eliseo. Aquí empieza el tema, hermano. Muchas veces el hombre le cuesta, no diría muchas, siempre le cuesta humillar la carne. El hecho de que no fuera el rey donde iba a estar la sanidad ya era un problema para Naamán. Mira, yo no puedo, pero vete a esta dirección. Y Naamán no vivía en un palacio, Eliseo no vivía en un palacio, hermano. O sea que lo manda a uno de los barrios marginales de Samaria. Y viene aquel hombre con la pompa, porque lógicamente era un hombre, no todos andaban, solo los poderosos tenían un carro con caballos. Y este viene con varios caballos y carros y de todo, porque no iba a viajar solo con tanto dinero y siendo importante. Ya se imagina usted aquella caravana entrando a la colonia donde vivía don Naamán. ¿Y este señor qué le pasó? Y llega toda la gran pompa ahí tocando trompetas y todo, y se llega a parar a la casa de Naamán. Allí empieza Dios a darle una lección al corazón de Naamán ya, hermano. Belleza esto, ¿no? Allí empieza Dios a hacernos la carne así, mire, a enseñarnos. No es cosa de tus contactos, no es cosa de tus cuellos, no es cosa de tu dinero, no es cosa de tu poder. Y empieza, y nos duele, hermano, porque la verdad es que duele. ¿Es cierto o no? Ya imagínense cómo se sentía Naamán con la lepra, que ahora hay una esperanza y tuvo que viajar de Siria a Samaria, que eran unos 300 kilómetros, y ahora llega donde el rey le dice, no, yo no puedo, pero lo manda a la casa de Naamán, de Eliseo. Y vea, aquí empieza la cosa, verso 10. Entonces Eliseo envió un mensajero. Segundo elemento, hermano. No, si aquí viene don Naamán, tocan trompetas, va a salir corriendo y se va a postrar don Eliseo. No, le mando un sirviente, hermano. Ya se puede imaginar cómo se sentía Naamán. Ya lo va a ver, porque la reacción la registra la palabra. Lo que quiero que vaya notando son todos los estadios en que se está convirtiendo esto para que pueda tratar Dios con el corazón de Naamán. Amén. Sigamos viendo. Eliseo le envió un mensajero diciendo, oiga el mensaje, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Ahora, ¿qué esperaba Naamán? A esto le llamo yo los tremendos prejuicios religiosos. Vamos a entrar a tocar otro tema ahorita. Pero el punto que quiero que note es, se imagina usted y póngase un ratito, no vamos a decir en las botas, sino en las sandalias de don Naamán. Ya llegó hasta la puerta, en un barrio X, no era el rey el que lo iba a atender, y ahora sale un sirviente, ni siquiera sale el tal Eliseo. Y el mensaje que le lleva, hermano, yo quiero que note el mensaje y lo piense. Dice mi señor que se vaya allá al río Jordán, queda como unos 3-4 kilómetros de Samaria, y que se zambulla 7 veces ahí, va a ser limpio. Hermano, dice que a Dios le plació salvarnos por la locura de la predicación del evangelio. Amén. Esto es locura. ¿Qué? Que yo me vaya ahí.
Ahora veamos cuál es la reacción de Naamán. Primera elemento aquí: Dios no se impresiona ni con nuestro poder ni con nada. Dios no tiene categorías. ¿Estamos claros con eso? No, es que es el rey de no sé dónde. No, que le haya puesto la corona a algún religioso no quiere decir que para Dios, don rey. No, todos somos reyes y sacerdotes para Él por la misericordia. El segundo elemento: Dios actúa a través de mensajeros. Es otra de las cosas difíciles de entender, hermano. Primer mensajera, una muchachita que era esclava. Y segundo mensajero, el que le está llevando el mensaje de qué tiene que hacer para ser sano. Ninguno era la gran personalidad, pero tenían la verdad de Dios. ¿Ya se dio cuenta de eso, mi mamá? Mire, hace años conocimos un pastor en el puerto de San José, hermano. Ese hombre no sabía ni leer ni escribir. La esposa le leía la Biblia para que preparara los mensajes, pero nunca he visto tal poder para echar fuera demonios, hermano. Hasta los chuchos salían huyendo cuando él ministraba. ¿Me entiende el punto? Ahora, sigamos viendo. Sigamos viendo el pasaje. El mensaje de Dios, primero, es sencillo. ¿Qué de complicado? Vete ahí, métete al río. ¿Es complicado, no? Segundo, es directo. Vete a buscar a no sé quién que te va a decir no sé dónde y no sé cuánto, y si haces una romería no sé dónde, llega a las rodillas tal vez. No, sencillo y directo. Y además, eso sí, ¿qué requería? Requería fe y obediencia. ¿Ya se dio cuenta de eso? Fe y obediencia. Lo único que necesitaba Naamán era creer a lo que le estaba diciendo un mensajero de parte de Dios y obedecer. No le estaba pidiendo nada más. Fíjese el trasfondo de esto. Ahora, dice en el verso 11, y Naamán se fue enojado. Imagínense, le están diciendo cómo sanarse y se va bravo, hermano. ¿Por qué? Porque toda la carga de orgullo y de prejuicio religioso no lo deja ver a Dios. Ahí quiero centrar el punto del mensaje. Mire usted conmigo por qué se enojó. Se fue enojado diciendo, o sea, me imagino que iba a que hasta el pobre caballo pateó, hermano. Imagino que no se le fuera a poner un chucho enfrente en ese momento. Iba bravo el hombre. ¿Y qué iba diciendo? Y no creo que lo haya ido diciendo así suavecito. He aquí, yo decía para mí. Fíjese el orgullo del hombre, ¿no? He aquí, saldrá él luego. Primero era lo primero. ¿Quién se creyó este tal Eliseo que no sale a atender a don Naamán? Esa fue la primera. Saldrá él luego y estando en pie, o sea que va a venir aquí a pararse. Fíjese cómo el hombre tenía toda la película allá en su cabezota, hermano. La gente cree que Dios es cosa de teatros. No, mire usted, es que se para el ciervo y se abre y tocan trompetas y el sol alumbra para abajo. Es lo que la gente cree, mi amado. Amén. Mire lo que dice. Estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Ya me imagino yo toda la película, y posiblemente va a venir con su trajecito blanco, algo así. Y se va a parar y va a empezar a invocar, a saber en qué idioma. Era toda la idea de este hombre, hermano. Posiblemente hasta había pensado ya de tener ahí gente que va a estar tocando y cantando. Ahí va a tener a Julito con la guitarra haciéndole fondo. O sea, esa era ya se había hecho toda la película religiosa al hombre. Va a salir y va a levantar las manos, va a invocar. Y cuando aquellos toquen los timbales y se abra el cielo y se vean las nubes, en ese momento, estando en pie, tocará el lugar y sanará la lepra.
¡Oh, mi amado! ¿Cuánta gente no recibe de Dios por ese tipo de prejuicios y pensamientos, hermano? Amén. Oran por alguien, ay, no sentí nada. Dice el hermano Berberian que Dios no es garrote para que lo sienta, hermano. Ay, fíjese que no sentí nada. Y por allá sale otro. Ah, la voz, así me hacía. Mire, yo no me estoy burlando. Lo que le quiero decir es que Dios no necesita hacerte vibrar para tratar con tu vida. Amén. No es cosa de eso, hermano. No es cosa de eso. Decía un hermano, usted quiere sentir algo fuerte aquí, pongamos conexiones de electricidad que toque la gente, pues. Es cuando estén orando ahí. Sí, es cierto. Ahora, nótese que esto no es nuevo, esto tiene 2000 y pico, tiene 3000 años este pasaje, hermano. Ya el hombre pensaba, va a salir y parado va a invocar a Dios y va a venir y en lo mejor va a tocar y entonces va a sanar. Por eso se fue enojado, ya se dio cuenta. Porque ni Elías ni Eliseo salió, le mandó a un sirviente y el mensaje era que se fuera a lavar al río. Ahí está el primer problema ya. No solo ya le había costado venir, venía cargado de oro y plata para ver cuánto le iban a cobrar por sanarlo. Y la otra había ido a buscar al rey porque se supone que es la cabeza y la autoridad, él tiene que tener el poder. Mire todas las lecciones que Dios le está dando a Naamán, hermano. No se goza de eso. Por eso le digo lo de la sanidad, ese fue el milagro de fondo, hermano. El milagro fue todo lo que trató con la vida de este hombre, Dios. Dice, verso 12, aquí viene otro prejuicio más. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas que hay en Israel? O sea, aquí entramos en otro tema. Yo quiero que me sane donde yo quiero y como yo quiero, no como él diga. ¿Ya se dio cuenta de eso? Me imagino que Habana y Farfar, que estaban en Damasco, y él un hombre muy importante, me imagino que le limpiaban el agüita y le echaban hasta agua caliente. Ahora, el río Jordán no es precisamente la claridad andando, es un río muy fuerte y como consecuencia los ríos fuertes llevan sedimento. O sea que es un poquito cafecito, no se ve tan mal. Además, estuvimos ahí, hay nutrias y pescados y de todo que se tiene que hacer usted a un lado ahí. Entonces, me imagino que se puso a pensar, no, yo mejor me voy a Habana y Farfar. Si la cosa es solo lavarme, mejor lo hago allá. Aquellos ríos son mejores. Fíjese cómo sigue todo creando esos prejuicios que tenemos, esas paradigmas de que si no es de esta o esta forma y lo hacen así, así, no se puede. Ahora Dios le está dando unas lecciones a este hombre. Sigamos viendo. Si me lavare en ellos, dice, no seré también limpio. Y oiga, y se volvió y se fue enojado. Imagínense, está perdiendo el milagro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no quiso. O por el montón de paradigmas, el montón de prejuicios, por orgullo. Y eso, hermano, yo se lo digo. Más de 30 años de ministerio, yo he visto cualquier cantidad de gente que no recibe de Dios por cosas tan sencillas como esta, hermano. Porque tiene que ser cuando ellos dicen, donde ellos dicen, quien ellos dicen y de la forma que ellos dicen. No hay otra. ¿Correcto? Y entre más rito religioso haya, eso sí es de Dios. ¿Entiende? Aquí, si usted se da cuenta conmigo en este pasaje, yo le pregunto, ¿usted ha visto por ahí alguna cosa de religión? Absolutamente nada. ¿Ya se dio cuenta? Ni siquiera lo mandaron, vete al templo de Jerusalén y ahí, porque ahí estaban los sumos sacerdotes. No, ni siquiera eso. Vete a la casa de aquel que se llama Eliseo, ahí pregunta por él, todo el mundo lo conoce. Fíjese cómo todo va siendo de una manera tan distinta a lo que muchas veces creemos que es la forma. Nuestros paradigmas religiosos no nos dejan ver la simpleza del evangelio muchas veces, hermano. Amén.
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Sí, pero yo tengo que ofrecer esto y esto y esto y esto y esto y sumarle a aquel y pedirle a no sé quién que también interceda por mí y al otro montón que vengan todos los del cielo a interceder y tiene que ser de esta y esta manera y ahí donde mi abuelito y mi tatarabuelito se ve, porque si no, no hay de Dios. ¿Será así, mi amado? Los prejuicios, amén, los paradigmas. Ahora, no es cosa tampoco de que alguien ponga la mano y ore. ¿Ya se dio cuenta de eso también? No es cosa de eso. Hay un personaje que a mí me fascina. Yo la voy a ir a buscar y le voy a decir: mire, usted me inspiró. Fue la mujer que no esperó que Jesús la tocara, sino ella le fue a tocar el borde del manto, hermano. Ella no esperó. Es un ejemplo tremendo. Este hombre pensaba que la única manera era que el hombre de Dios pusiera la mano sobre la lepra. Ahora, nótese que tampoco se está dando el caso. Jesús a veces sanó echando lodo, otras escupió en los ojos de alguien. Imagínese, otras ni siquiera fue, solo le dijo: ve, tu hija ya está bien. O sea, no hay patrones. Esa es otra cosa que tenemos que entender. Dios es Dios. Ah, no, mire usted, vaya a tal parte y que ore por usted la hermanita tal o el hermanito cual. Y mejor si es el servicio el domingo en la tarde. ¿Sí? ¿Quién le dijo a usted eso, hermano? ¿Quién le dijo a usted eso? Mire, hace muchos años a mí me invitaron a una reunión de oración y empezaron a orar y le preguntaron a mi esposa: ¿ya recibiste el bautismo con el Espíritu? Por supuesto que no sabíamos que había Espíritu en ese momento. Y empezaron a orar por ella. Y el que empezó a hablar como loro en lenguas fui yo, sin saber ni qué era eso. ¿Me entiende? Así trabaja Dios, hermano. Dios me sanó de una úlcera hace muchísimos años y ni manos me pusieron. O sea, Dios es Dios. Y eso es toda la lección que le está dando a Naamán en ese momento. Pero como no fue a la manera que él quería, no fue de la forma que él llevaba ya predicho en su cabeza, dice que se dio la vuelta y se fue enojado. Amén. Ahora, aquí tenemos otro ministerio. El primero es el ministerio que testifica, la esclava de la casa de Naamán. Aquí viene el segundo, que es el de exhortación. Muchos creen que exhortar es agarrar el púlpito y quebrárselo a alguien en la cabeza. Pero quiero que note qué es exhortación. Verso 13. Mas sus criados, fíjese bien, sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa. Fíjese, ese es otro de los prejuicios. Ah, no, usted mire, para que Dios lo sane, usted tiene que hacer algo muy grande. ¿Quién le dijo a usted? Amén. Si te lo pidieran que hicieras una gran cosa, oiga esto, no la harías. Ya veniste desde allá, venís cargado de plata, fuiste a buscar al rey. O sea, si te estuvieran pidiendo, ok, vete de aquí a Egipto en maratón y regresas en una semana y vamos a ver si te sano. No le están pidiendo nada grande, hermano. Ni siquiera lo están mandando a que se vaya a zambuir a 1000 kilómetros de distancia, sino a unos 4 o 5 kilómetros de Samaria estaba el Jordán. Y hasta en caballos iba a ir. Y lo que le están mandando es que se zambuya. O sea, le dice: mira, si te pidiera algo grande, no lo harías. No amerite ese problema tan grande que hagas lo que te están diciendo que hagas. Eso es exhortación. ¿Ya se dio cuenta? Esa es exhortación. Y le dice: cuánto más, diciéndote: lávate y serás limpio. Y hizo reaccionar al hombre, hermano. Hizo reaccionar al hombre. Fíjese que la salvación, Dios nos dio un ejemplo. Dice que como la serpiente fue levantada, la de bronce, por Moisés en el desierto,
para que el que la viera se muriera del piquete de la culebra, así el Hijo del Hombre será levantado. Era la misma, esa fue la lección que le dio Jesús usando ese tipo a lo que era un maestro de Israel. ¿Me entiende este punto? Ahora, viene y dice el verso 14, mire cómo la cabezota dura al fin. Yo me imagino que se puso a pensar, bueno, nada pierdo. Yo he conocido gente que se ha convertido, gente que ha sido sanada, porque pensaron así, bueno, nada pierdo. Y Dios es tan misericordioso que ni pensando así, de todos modos los toca. Amén. Mire qué misericordia, ¿no? No nos deja con la cabezota dura muchas veces, ¿verdad, mi amado? Descendió y se zambulló 5 veces en el Jordán. ¿Cuántas? Ok. ¿Por qué 7? Tenía magia al agua y a la 7ª era que se iba a limpiar. Mire, le doy 2 ejemplos. Necesitaba Dios que el arca fuera exactamente las medidas que dio y del material para guardar a Noé con su familia. Necesitaba Dios que el tabernáculo tuviera todos los detalles, pieles, colores y todo para poder manifestarse. No necesitaba. Lo que necesitaba era que aprendieran obediencia. ¿Entiende eso, mi amado? Obediencia. Ah, no, mira, Moisés, ahí no puedo bajar en tu tabernáculo porque faltó una basa. No, hermano, no es así la cosa. Ah, mira, Noé, te quedó 1 metro más largo el arco y sí se va a hundir. No es así. Es obediencia. ¿Por qué le dijo? Fíjese bien, vete al Jordán y zambúllete 7 veces. Obediencia. Eso es todo. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos a Dios, le estamos diciendo, confío en ti, creo en ti, sé que tu palabra es verdad. Es una manera simplemente de demostrarle nuestra obediencia y nuestra confianza, hermano. Fue y se zambulló 7 veces. Ya me imagino, tal vez ha de haber pensado a la primera que el agua estaba fría. Una vez bautizamos unos hermanos allá por Shela en diciembre. Y le digo yo al otro pastor en un rito. Le digo al otro pastor, si estos no se habían arrepentido, aquí se arrepintieron. Sí, hermano. 7 veces. ¿Por qué? Era obediencia. Era simplemente, lo vas a hacer como yo te digo, donde yo digo y las veces que yo digo. Y vas a ser limpio. O sea, está garantizada la respuesta si hay una verdadera obediencia. Además, zambullirse en el Jordán 7 veces. Créame que lo que quedó en ese lugar no fue solo la lepra. Ahí se le quedó todo el orgullo, los paradigmas, su religión, todo lo dejó tirado ahí, hermano. Ese es Dios. Amén. Sigamos viendo porque no termina ahí. Descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Amén. O sea que aceptó que la forma venía dada por medio de un mensajero de Dios. Ah, no, mire, si a mí no me habla un ángel, no cree usted. ¿Será así la cosa, hermano? ¿Cuántas veces los ángeles hablan en toda la Biblia? 4 o 5 veces y por circunstancias muy especiales. ¿Es cierto o no? María, cuando iba a nacer Jesús, cuando se le hablaron a Juan en Patmos, o sea, los casos son contados. Pero la gente cree que tiene que venir un ángel. Ah, no, si no me lo dice un ángel, yo no lo creo usted. ¿Es cierto o no? ¿Y a usted quién le dijo eso? Pues fulano de tal. Ay, ¿cuántos títulos tiene? ¿Cuántos doctorados, aunque sean los comprados de hoy, tiene ahí colgados? ¿Me entiende? Aquí no hay nada de eso. Porque Dios es Dios. Es el Rey del universo. Amén. Se zambulló 7 veces conforme a la palabra, y su carne se volvió como la carne de un niño,
y quedó limpio. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Quedó limpio solo de la lepra, hermano? Ese es el gran milagro. Amén. La lepra fue la añadidura, hermano. ¿Entiende eso? Versos 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, ¿qué dijo Job? Oiga, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Amén. El milagro más grande que usted ha recibido en su vida es que Dios le permita conocerlo, mi amado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. Por eso el mundo cree que estamos locos. Cree que nos lavaron el coco. Es que ahí se vuelve fanático usted. ¿Por qué? Porque igual que Job, de oídas lo habíamos oído, mas ahora nuestros ojos lo ven. ¿Entiende la diferencia? O sea, no llegó, y a mí me impresiona que no regresó y le dijo, mírame, estoy limpio. No, ahora conozco que no hay Dios sino el de Israel. Eso era lo que lo traía emocionado. ¿Ya se dio cuenta, mi mamá? No era el que lo sanaron de lepra. Fue por una y salió con otra que ni se imaginaba, hermano. Vino a buscar quién le arreglaba el pero y le cambiaron la vida total. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Ya con eso, ¿qué? Que no, entonces ya no vas a poder ser general. Quédese con sus galones. No, que mira, que ahora te voy a quitar los caballos y los carros, quédese con ellos. Ya conozco al Dios de Israel. ¿Entiende cómo esto va de esa manera, mi amado? Sigamos viendo. Volvió y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y quiero que note la diferencia de la mentalidad cuando salió y se llevó toda esa plata y oro. Es distinta a la actitud de ahorita. Viene y le dice, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Le está viendo a comprar la sanidad? ¿Le está viendo a pagar por la sanidad? Mire, otro de los milagros de Dios es que toca nuestro bolsillo. ¿Por qué? Para bendecirnos. Imagínense. ¿Es cierto o no? O sea, ahora viene a querer dar, pero es un dar de gratitud. Ya no es, yo soy don Naamán y si me curas te doy 6,000 piezas de oro. Ahora es, por favor, permíteme gratificar en algo lo que he recibido. Quiero dar. Mire, otro milagro en la vida de Naamán, hermano. Estaban acostumbrados ellos a dar. No, ese es el otro milagro de Dios. Mire todos los milagros que hay ahí. Y todavía hay gente que dice, ay, pero eso los milagros ya no es para hoy. Todos los días están haciendo milagros el Señor en nuestras vidas, hermano. Amén. Veamos, sigamos todavía. Verso 16. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y él le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Por qué no quiso? Para darle la lección. Que no se fuera en ningún momento a pensar que a Dios se le paga lo que hace. Esa era la lección que le estaba dando Eliseo, hermano. ¿Tenía algo de malo que le diera una ofrenda? No, pero no en ese momento, para que no se fuera a ir pensando en ningún momento que podía hacer un pago por lo que había recibido. Amén. Sigamos viendo. Verso 17. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo una carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto
ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Cuál es el otro milagro? Dice el profeta Isaías, que cuando conocemos a Dios, le decimos a nuestros ídolos, quítense de aquí trapos de inmundicia. Lo que le está cambiando es la idolatría también de una vez. Amén. No le voy a dar sacrificio a nadie más, solo a Jehová. Incluso, oiga esto, en esto, verso 18, perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para orar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdonar en esto a tu siervo. O sea, era parte de las funciones acompañar al rey cuando iba a su templo y el rey se apoyaba en él. Pero nótese cómo en un instante Dios le dio cara vuelta a todo lo que pensaba Naamán. ¿Ya se dio cuenta de eso, hermano? Le limpió los ídolos, puso temor de Dios en él, le enseñó quién era el único Dios, le pisoteó y le arrastró por toda Samaria al orgullo, todo. ¿Ya se dio cuenta de eso, hermano? Todo. ¿Será que cuando Naamán volvió a su casa era el mismo Naamán, solo que sin lepra? Y por eso la gente, como no entiende eso, dice, no, ese pobre a saber qué le hicieron ahí, dice. ¿No oye usted decir así? Yo no sé, ese pobre sí que algún tornillo le zafan ahí, dice. Gracias a Dios por esos tornillos que nos quita el Señor, hermano. ¿De veras? Ahora, ¿era un hombre nuevo o no era un hombre nuevo Naamán, hermano? O sea, por fuera, lo único que tenía es que ya no tenía lepra, porque también le arreglaron el otro lío. Pero por dentro era totalmente una nueva criatura ya. ¿Qué era lo que pretendía cuando le dice, mira, yo tengo que acompañar, por favor, que Dios me perdone? ¿Por qué? Porque había temor de Jehová ahora en su corazón también, hermano. Todos los elementos que usted encuentra de una conversión legítima están en la vida de Naamán. No sé si alguna vez se había dado cuenta. Como le digo, muchas veces esto se aborda únicamente desde el punto de vista de la sanidad de la lepra. Pero por eso yo a este mensaje le he llamado el gran milagro. ¿Por qué? Porque el otro solo es el milagro. El gran milagro es totalmente el cambio de corazón, el cambio de pensamiento, el cambio de ver las cosas como ahora las miraba. Y le digo, la Biblia no nos lo dice, pero yo pregunto, ¿será que cuando regresó a la casa se olvidó de irle a dar un abrazo a esa muchachita que tenía en la casa y que por ella se fue allá? ¿Será que regresó a testificarle al rey lo que Dios había hecho? No lo podía callar, hermano. Me imagino que a los mismos siervos que le dijeron, mira, Señor, si no te pidieran algo grande, me imagino que salió del agua ese hombre y les fue a dar un abrazo. Gracias por decirme que no fuera cabeza dura. Si algo Dios pone en nuestro corazón, es gratitud con Él y con aquellos vasos que ha usado para que podamos conocerlo. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Conclusiones. Primero, para conocer a Dios, definitivamente tenemos que botar nuestros paradigmas. ¿Cuántos entendemos eso, hermano? No mire usted, pero es que la abuelita me va a matar si yo le digo esto. Que lo mate. Amén. Es que el compadre se va a enojar, que se enoje. Es que ¿qué van a decir mis hermanos? Que digan. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Mire, Jesús dijo una palabra que es bien controversial. Dijo, no he venido para traer paz, sino para poner contienda. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. ¿Por qué? Porque no te entienden. Pero bendita misericordia, tú te conviertes en el José vendido a Egipto para preparar que ellos vengan también al camino de Dios. Segundo aspecto, comprender que con Dios
solo podemos llegar por la fe y la obediencia. Amén. A Él no le impresionan títulos, no le impresionan chequeras, no le impresiona poder, no, fe y obediencia. ¿Usted cree que Jesús se impresionó con el centurión porque era, es don centurión? No, lo que dijo es, no había visto una fe así en todo Israel. ¿Quiere usted impresionar a Dios? Sea una persona de fe y sea alguien de obediencia. Tercer aspecto, lo más importante, no es muchas veces lo que vemos como problema, sino a Dios le interesa nuestra eternidad. Y aquí quiero tocar un último elemento de esto, hermano. ¿Por qué vino Naamán? Porque necesitaba que le cambiaran el corazón y le botaran los paradigmas. No, vino por el problema de la lepra. Y voy a decir algo que no es popular, pero lo he visto muchas veces. A veces Dios tiene que permitir peros en nuestras vidas para cambiarnos la cabezadura, hermano. ¿Me entiende? Y a veces venimos a buscar algo y nos sale con otra que ni nos esperábamos, hermano. Los amigos hasta rompieron el techo y llevaron al paralítico porque dijeron, Él lo puede sanar. Y cuando Jesús lo vio le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Ya se imagina eso, hermano? No, pues si nosotros no lo trajimos para que lo perdones, sino para que lo sanes. Sí, pero si no lo perdono primero no va a poder sanar. Ese es el punto de esto. Dios sabe de qué tenemos necesidad. Y muchas veces, hermano, aquí se cumple lo que dice la palabra. A veces oramos sin saber lo que conviene. ¿Es cierto, no? A veces Dios, no, pues si ese no es el problema que tenés. Voy a tener que tratar primero con un pero con ese problema. Y después de todo modo te voy a sanar el otro. Esa es la misericordia de Dios, hermano. Y finalmente, es una experiencia 100% personal. ¿Es cierto, no? Job dijo, ahora te conozco. Ahora me doy cuenta que hablaba cosas que no entendía. Él. Naamán, ahora conozco que hay Dios y es únicamente el Dios de Israel. Si Dios no toca y trata tu vida personal, la fe de la abuelita no te sirve. Ay, pero es que mi mamá era una mujer de oración. Sí, ¿y usted? Ay, no, pero que mire que yo ya estoy santificado, porque si usted conociera quién es mi abuelita, perdóneme, es personal. Es cada quien. Es Naamán el que tenía que ser tocado. Ni siquiera los siervos que venían con él. Y claro, salieron salpicados de bendición. Porque me imagino que esos hombres iban en el camino de regreso a Damasco comentando. ¿Viste lo que hizo Dios? Sí, como le sanó la lepra. No, deja eso. Ya no va a adorar a Rimón. Deja eso. Ya no le importó ser don Naamán. Fue a hacer lo que le dijeron al río. O sea, cuando verdaderamente toca a Dios nuestra vida, vamos a salpicar a los que están alrededor, hermano. Amén. Y aquí, ¿por qué? Aquí la pregunta es, ¿por qué aquella muchachita en la casa de Naamán se atrevió a decirle a su señora, mire, allá en mi tierra hay solución? ¿Esa niña conocía o solo le habían contado? Ese es el punto. Si usted conoce, usted no va a tener miedo de testificar. Si usted entiende, no va a tener miedo de exhortar. Ese es Dios. ¿Hemos aprendido algo esta mañana? Vamos a orar. Amén. Y quiero dejarle un minutillo. Cierre sus ojos, no religiosamente, sino lo hacemos para tener un momentito de intimidad con nuestro Dios. Amado hermano, no le voy a decir que venga aquí, ni mucho menos que levante su mano, pero
examine si no hay orgullo en tu corazón, si no hay autosuficiencia a veces. Examina tu corazón si a veces no quedan todavía rezagos de prejuicios religiosos. Revisa tu corazón si no hay cosas que te estorban aceptar como niño la palabra del Señor. Y esta mañana, ahí donde estás, en la intimidad de tu momento con el Señor, dile: perdóname, Señor, porque muchas veces yo he puesto las condiciones. Perdóname porque a veces yo soy el que he dicho cómo y no he sido obediente. Perdóname, Señor, porque a veces tengo cargas y prejuicios religiosos que no me dejan recibir. Perdóname, Señor, porque a veces he sentido que merezco ser atendido, pero hoy tú me estás enseñando que es misericordia, me estás enseñando que es amor, me estás enseñando que lo que recibimos de tu mano es porque tú nos amas, que lo que recibimos de tu mano, mi Señor, es porque tú quieres que tengamos una fe completa y sobre todo que seamos obedientes a ti. Gracias por la vida de Naamán, que nos enseña tantas cosas, Señor. Gracias por la vida de esa muchachita que se atrevió a testificar y nos dejó un legado en tu palabra. Gracias por esos siervos que se atrevieron a exhortar. Gracias por la sabiduría de un Eliseo que supo entender cómo querías tú tratar con este varón. Gracias, porque todo esto, dice tu palabra, ha sido escrito para nuestra enseñanza. Gracias, Señor, gracias. Y reciba esta mañana lo que usted sabe que tiene necesidad. Recíbalo por fe, recíbalo. Alce sus manos a Dios y como el bebé llora y espera que su mamá lo cargue, espere esta mañana que Dios lo abrace ahí donde usted está esta mañana. Déjese abrazar de Dios, mi amado. Déjese tocar de Dios. Deje que Dios le enseñe cada día lo maravilloso que es y lo bueno que es. Sienta el amor de Dios en su corazón y déjelo ser Dios en su vida. Gracias, Padre, por esta congregación. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Y Padre, todos necesitamos de ti. Todos necesitamos de tu misericordia y de tu amor. Todos necesitamos aprender cada día a ser mansos y humildes. Todos necesitamos botar paradigmas. Gracias y bendice tu pueblo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén y amén.